Hola a todos inversores, soy José Jiménez con la dirección de Ismael García Villarejo y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es finanzas.com al cierre de la sesión del 25 de mayo. Comenzamos. José Luis Herrera, muy buenas tardes y bienvenido al centro de noticias de finanzas.com. Muy buenas tardes, un placer como siempre. Bien, José Luis Herrera es analista en Banco de Inversión Global, es un invitado habitual de nuestro podcast y te hemos llamado, José Luis, porque queremos hablar del rebote del IBEX en primer lugar, de cómo ha ido la sesión. Por fin el IBEX ha borrado sus pérdidas anuales, estaba subiendo más o menos el 1,5 ya al cierre de la sesión y bueno, la verdad es que acecha los 8.800 puntos. No sé, José Luis, ¿cómo explicas tú esta montaña rusa en la que se ha montado selectivo? Unos días baja, otros días sube, y un poco qué niveles le pueden quedar por arriba, cómo ves la remontada, parece sólida, puede ser la buena. Bien, ya viene apuntando maneras, ¿no? El IBEX 35 vemos como una vez que despegaban pesos pesados como pues Telefónica, Repsol, Iberdrola, incluso a finales del pasado año pues empezaba a recuperar terreno, ¿no? Y sobre todo a tener un mejor comportamiento relativo con respecto a otros índices. Y lo que hay que vigilar ahora es por el momento pues los altos recientes, toda la zona entre el 8.850 o incluso 8.900 puntos que nos ha dejado a mitad de abril, incluso a principios de febrero, pues es la zona clave, es la zona de resistencia en el corto plazo y luego tiene pues un canal bajista de largo plazo que pasaría la parte superior un poquito por encima, 9.950, 8.950, perdón, y ese es el rango que podríamos dar como objetivo en el corto plazo. Desde luego, si supera eso y vemos pues una solvencia, ¿no? en su superación, pues sí que podríamos pensar en cotas superiores. La cuestión es si le ves con fuerza para ir a más, si puede ser la remontada buena después de todas estas sesiones que venimos ahí, que es arriba abajo. Pues es que anticipar lo que puedo hacer, o sea, realmente es un juego de pitonisos, ¿no? Pero es cierto que el mercado, por lo menos en el muy corto plazo en general, tiene punch, ¿no? Tiene cierta inercia que sí podría hacerle romper pues determinadas zonas. Vemos como a pesar de todo, pues en Estados Unidos estamos ahí intentando mantener el 3.800 en el S&P, la zona del 11.600, 11.800 para el tecnológico en Nasdaq. En fin, son niveles que sí, que acumulan ya una fuerte caída y un sentimiento inversor también bastante negativo, es decir, que son factores que podrían propiciar pues quizás una continuidad o un rebote, un inicio de un rebote en el muy corto plazo, pero pues lógicamente habrá que ver en función de qué plazo nos movemos porque sigue siendo el mercado muy vulnerable a caídas posteriores más abultadas. Buena parte de lo que pase en el futuro puede depender de lo que digan hoy las actas de la Reserva Federal. Es que el mercado está muy pendiente de cómo puede ser el ritmo del ajuste monetario. Se está rumoreando ya que quizás la Fed podría levantar el pie del acelerador porque hay miedo a que cause una recesión. Es un poco todo lo que ha movido el mercado en los últimos días. Algunos miembros de la Reserva Federal, como Rafael Bostic, pues están diciendo que quizás en septiembre pues podría darse una pequeña tregua al alza de tipos. ¿Qué esperáis vosotros? ¿Cómo veis la política monetaria de la Fed? Ya el señor Powell ha dejado claro desde principios de año que aquí no estaba nada decidido, que iba, según fueran desarrollándose los acontecimientos, pues se vería si había más subida de tipos o en mayor cantidad que lo inicialmente previsto. Y ahora es verdad que ya se empieza a hablar de que, bueno, pues igual nos estamos pasando un poco de subida de tipos y hay que ver hasta qué punto puede eso incidir realmente en, pues bueno, en la economía, ¿no? En el crecimiento. Y ahora posiblemente empecemos a escuchar hablar cada vez más pues ese dilema entre si es mejor tener una inflación más o menos permanente o más permanente de lo inicialmente previsto versus una recesión a corto plazo, ¿no? Hasta qué punto una posible recesión por mor de esa beligerancia en cuanto a subida de tipos pues puede ser algo que el mercado vea como factible, ¿no? En el medio plazo.
En todo caso, es verdad que aquí hay también otro factor, que pues todos los efectos derivados de la guerra, subida de precios de las materias primas, que empezaremos a ver posiblemente, sobre todo las materias primas alimenticias, con todo el efecto que eso puede tener, además, en cuanto a, pues, bueno, a cuestiones humanitarias, que eso es un tema de otro calado. Pero posiblemente eso no se vea en el corto plazo. Posiblemente empecemos a verlo pues, en trimestres posteriores. Y habrá que ver también pues, a nivel de resultados empresariales, ¿no? Si somos capaces de mantener, si las compañías son capaces de mantener todo este entorno de alta inflación, de acotamiento de sus márgenes. Esa es la cuestión, que la inflación no dañe los márgenes, como se está viendo que ha podido pasar, por ejemplo, con las grandes cadenas minoristas. Ya había datos muy preocupantes, por ejemplo, de Target. Y ese es el problema, ¿no? Que la escalada de los precios, pues al final se vaya contagiando, vaya erosionando los márgenes y los beneficios, ¿no? Es un poco lo que puede poner todo en entredicho. Bueno, está por ver cómo salgan los próximos resultados y cómo sean las sensaciones. Nosotros tenemos que pasar ya a hablar de los valores de la bolsa española, que nos gusta preguntarte siempre que vienes. Y bueno, la verdad es que una de las estrellas, digamos, entre comillas, este año en bolsa es Telefónica. Telefónica lo tenemos ya ahí peleándose, atacando los 5 euros, que es un valor que prácticamente no lo tocaba desde que estalló la pandemia. Pero la verdad es que vemos que le está costando superar esos 5 euros, que le está tocando ya, primero meterse. Y luego no sé si puede tener fuerza para superarlos, tal y como viene el rally que se ha metido, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que puede ser este ataque el bueno, el que está organizando? Telefónica, además, que lo hemos comentado más de una ocasión y hemos apostado porque podía ser uno de los valores estrella del año. Y bueno, si es momento de entrar ahora que está a 5 euros, desde luego lo ideal era haber entrado en las inmediaciones de los 4, cuando estaba intentando iniciar el movimiento que a la postre pues ha sido certero. Ojo que los puede superar y se puede ir más para arriba. Claro, esa es la historia. Pero también es verdad que hay una referencia a nivel técnico que era muy importante, como es toda la zona de los 4,65, que lo superó, que después se ha topado con los 5, que además es por donde pasa su media de 200 sesiones, y posteriormente ha ido de nuevo a tantear esos 4,60, 4,65, que por el momento son zona válida, es decir, ahí ha entrado dinero, los inversores se han sumado a las subidas y bueno, pues mientras no pierda esa cota, podríamos pensar en una continuidad alcista del valor y dejando atrás los 5, pues se podría dirigir a la zona de los 5,40, 5,50 como primera instancia. Pero bueno, pues sabiendo que ya venimos con una rentabilidad en el año pues bastante interesante, con un índice relativamente plano. Quizás con lo que ha subido es posible que se tome unas jornadas para consolidar cuando se metan los 5 euros antes de seguir la remontada. Eso lo hemos visto muchas veces que ha sido así. Tras un rally como el que lleva, es normal que haya llegado a zonas relevantes, probar un poco como que se equilibre la oferta y la demanda hasta que vuelva otra vez el nuevo impulso alcista. Esto sí puede pasar, ¿no? Sí, pero mientras vigilemos ese rango entre los 4,60, 4,65 y esos máximos por el momento que ha hecho en el año alrededor del 5, pues sí podríamos pensar en que, y además sería hasta bueno, ¿no? Que estuviera ahí consolidando, ¿no? Toda esta zona. Perfecto. Banco Santander, igual, desde los mínimos de mayo que hizo en 2,6 euros, el rebote parece bastante potente. Hay muchos factores que están ayudando a la banca, las expectativas de tipos, principalmente, aunque luego está la cara B, que digamos el riesgo de que caigamos en recesión y que crezca la morosidad. Pero bueno, la verdad es que Banco Santander, si ves la trayectoria en bolsa, como digo, de los mínimos de mayo en 2,6, pues parece un rebote bastante considerable. Y como que acredita al banco otra vez de nuevo a atacar los 3 euros y poder organizar una remontada. ¿Cómo lo ves tú este valor, José Luis? La zona clave está como bien indicas, en el 2,60, que es la zona que has estado pues, suponiendo un soporte relevante en los últimos tiempos, que además es base de canal. Y bueno, pues si pensamos en que vaya a visitar la parte superior del mismo, se podría dirigir hacia la zona de los 3,30, que es donde tendría, digamos, el objetivo como techo de canal. Pero bueno, es verdad que hay otros valores bancarios, por lo menos en España, como CaixaBank, que desde mi punto de vista tienen un aspecto técnico pues, más fuerte, mejor, el mismo Bankinter, pero bueno, pues por el momento ha respetado ortodoxamente una zona de soporte relevante y por lo tanto, pues mientras no lo pierda, es de esperar que continúe con la recuperación. ¿Qué te gusta de CaixaBank, ahora que lo comentas? ¿Cómo ves las perspectivas?
Bueno, quizás tienen menos exposición. En un momento en que empezamos a poner en entredicho quizás la globalización o la globalidad de las compañías y el impacto que eso pueda tener, pues bueno, quizás es un banco que opera en un entorno más doméstico, pero es el hecho también pues, de haber superado una zona de resistencia en su momento y después haber ido a tantearla en esas dudas que a veces muestran los inversores y desde ahí volver a entrar dinero. Es decir, eso es algo que acostumbran a hacer los valores y que, pues, bueno, pues son dudas que surgen, pero si se validan lo que eran zonas de resistencia, ahora convertidas en soporte, pues suelen dar pie muchas veces a una pues, confirmación de la ruptura previa y, por lo tanto, una continuidad alcista o el despliegue de un tramo alcista. Dicho de otro modo, hay visto interés inversor en CaixaBank, entrada de dinero, ¿verdad? Sí. Lo podemos decir de esa manera. Muy bien. Hay que recordar que antes hablábamos del IBEX. Lo que le pase al IBEX en las próximas semanas, en buena parte, va a depender de cómo lo hagan estos dos valores que hemos dicho, Telefónica y Banco Santander. Uh-huh. Hay que tenerlo claro, porque son valores, entre comillas, directores de selectivo. Es decir, además, perdona porque también el mercado empieza a poner en valor cada vez más esa parte de Telefónica, Telefónica Tech, ¿no? Que engloba pues toda la división de Big Data, el Cloud, toda la ciberseguridad, que bueno, pues en fin, que no olvidemos que es una de las secciones, sino la que más crece o la que tiene un ritmo de crecimiento mayor. Y bueno, pues son cosas que se empiezan a descontar. Igual que en los últimos años se ha estado poniendo en entredicho la abultada deuda de la compañía, pues bueno, ahora se empieza a ver también que tiene ahí determinadas perlas que podrían suponer una venta interesante. Correcto. La cara opuesta a estos dos valores que están en tendencia alcista y con posibilidades puede ser IAG. IAG también es un valor que seguimos mucho, con una gran base inversora. Y aquí lo que hemos visto es justamente lo contrario. El valor se está defendiendo en soporte, roza los 1,4 euros, 1,4, 1,45. Si ves la tendencia es claramente bajista desde febrero. Entonces las perspectivas realmente no son buenas. Y es más, aunque hoy veíamos un rebote de alivio que puede ayudar, el mercado se puso muy nervioso con la ampliación de capital de Air France. Se puso muy nervioso no porque no fuera esperada la ampliación de capital, ¿no? Que al final, pues bueno, van a tener que devolver las ayudas que han recibido, que son más de 10.000 millones. Pero un poco ha vuelto a surgir el miedo al excesivo apalancamiento de las aerolíneas, a la deuda que tienen que soportar, cómo lo van a manejar este balance tan complicado de los próximos trimestres. Y la verdad es que, bueno, ya te digo, aunque hoy había un rebote de alivio, el sector otra vez, digamos, está con la mosca detrás de la oreja, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ves tú a IAG en este entorno tan inestable? Es un ejemplo, lo que dices, que plasma que realmente es un sector en el que todavía hay riesgos, bastantes, y dudas, y bueno, pero pues también es la dificultad, ¿no? de encontrar un precio en cada momento. Yo creo que es uno de estos valores que, aunque técnicamente también lo podamos analizar, pero los que más se pone, pues, digamos, sobre la mesa el análisis fundamental, ¿no? Porque solemos hablar mucho de si va a haber una recuperación del turismo, de si este es el verano en el que realmente vamos a viajar más, ya que pues quizás los 2 últimos años han sido más perniciosos en este sentido, pero bueno, por el momento lo que está lógicamente afectando es ese efecto mimetismo, ¿no? de la caída de Air France y no olvidemos que hay muchos factores de riesgo todavía en el sector de aerolíneas, la inflación, aunque es verdad que realmente son capaces de trasladar vía precios la subida de los costes, pero bueno, elevados precios del combustible, hay una guerra que por el momento, mientras no se extienda, mientras sea contenida, pues no debería influir en cuanto a los hábitos de viaje, de turismo, pero bueno, que ahí está, ¿no? Que pues quizás mucha gente, sobre todo en determinadas zonas geográficas, se lo piensa 2 veces. No, el problema de las aerolíneas, ya lo hemos comentado en finanzas.com y lo saben nuestros lectores, no es ya el presente y el verano que probablemente se podrá salvar porque hay una demanda reprimida que venía de la pandemia que ahora pues bueno saldrá y la gente quiere viajar. El problema vendrá después a la vuelta del verano y cuando ya pues esté aquí la inflación, esté la subida de los precios, esté el menor poder de compra de las familias. Entonces claro, en ese entorno
más complicado desde el punto de vista macro, evidentemente tú lo primero que haces es pagar la hipoteca y lo último que haces es irte de viaje y comprarte un billete de avión. Quiero decir, eso es lo que están advirtiendo los analistas. Ya esto se suma que las aerolíneas tendrán que lidiar con un combustible más caro, con nuevas coberturas que contratar que le van a salir más caras. Quiero decir, el verano se puede salvar, pero el invierno que viene parece que apunta a ser duro. Sí, ya al final será una cuestión de pulmón financiero. Aquella compañía que pueda salir más o menos indemne de todo esto sin tener que hacer mayores ampliaciones de capital, pues bueno, las que sobrevivan al fin y al cabo, pues son las que al final acabarán pues recogiendo un justo valor, ¿no? Pero todavía puede haber muchos baches en el camino. Correcto. De PharmaMar también es un valor que seguimos habitualmente. Creo que PharmaMar, desde que presentó resultados, parece como atascado en la zona de los 70 euros, no tira ni para un lado ni para otro, no termina de definirse, de romper en un sentido o en el contrario. Y no sé, quizás estos movimientos de calma a veces suelen preceder a una fuerte tormenta. Y PharmaMar es un valor dado a las tormentas. No sé cómo lo ves tú. Sí, técnicamente no lo está haciendo mal. Igual que hablábamos antes de cuando muchas veces se supera una zona, como el mercado tiene una cierta consolidación, ciertas dudas antes de retomar de nuevo el movimiento previo, pues algo parecido está haciendo la cotización de PharmaMar una vez que consiguió superar la cota de los 66, 67 euros que había estado actuando como resistencia, pues llegó a cotizar en las inmediaciones de los 77, 78 si no recuerdo mal, y se ha vuelto a apoyar de nuevo en esa franja, 65, 66, 67 euros. Por el momento ha entrado dinero, por el momento es una zona que está respetando y que es zona de soporte válida. Entonces, bueno, pues al margen de consideraciones pues también es un valor que se mueve mucho en torno a noticias, ¿no? Con estos medicamentos Zepzelca, Aplidin, pues bueno, pero si nos fijamos desde un punto de vista del gráfico, mientras no rompa esa zona, sí que hay esperanzas de que pueda de nuevo pues desplegar un nuevo tramo alcista y dirigirse a la siguiente cota, que sería alrededor de los 81 euros, pero por supuesto vigilar muy mucho la cotización porque acostumbra a tener movimientos muy fuertes tanto en uno como en otro sentido. Es un valor muy dado a las sorpresas. Y el último blue chip que nos queda, BBVA. Lo mismo te digo, parece que la directriz bajista que lleva desde los máximos de febrero se está atragantando, el banco igual está ahí peleando por extender el rebote. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Pues muy, muy parecido a Santander. Realmente, pues dentro de una gran consolidación, si nos fijamos en un cuadro más general de todo el tramo de subida que tuvieron los bancos, como muchas otras compañías, desde los mínimos de noviembre del 2020, estamos hablando de prácticamente duplicar la cotización. Entonces, toda esa consolidación que lleva ya pues más de un año en curso, pues entra dentro de lo normal, dentro de esa fuerte tendencia previa. Y en el caso de BBVA, pues es verdad que pesan esos factores, ¿no? De la posible OPA sobre Garanti que en Turquía, que en el fondo, pues bueno, el mercado debería coger como algo positivo. Ya comentamos en su momento también, cuando se hablaba de la caída de la lira y de la posibilidad de que optara un porcentaje mayor en la compra del banco turco, que realmente una caída de la lira le afectaba a su posición en ese momento, pero también le beneficiaba de cara a adquirir una mayor participación, ¿no? Por aquello de la dilución general del precio. Y son cosas que al final el inversor, o son factores que al final el inversor pues tendrá que poner en precio y en valor. Desde un punto de vista técnico, pues está haciendo algo muy similar a Santander, consolidando todo el gran tramo de los años anteriores. Vamos a cambiar de tercio ya para ir terminando, José Luis, y vamos con el Bitcoin, que ya estás metido con el Bitcoin. Y sobre todo te quería preguntar, ¿cómo ha visto el Bitcoin tras todo lo que ha pasado con Terra? ¿Cómo se ha defendido ahí en el entorno de los $30.000? ¿Y qué riesgos puede tener para el Bitcoin, para la moneda, esa correlación cada vez mayor con el Nasdaq, ¿no? con los valores tecnológicos? Sí, bueno, la verdad que Bitcoin yo creo que es interesante mencionar precisamente, como bien dices, esa correlación que ha habido desde finales de marzo. Si superponemos ambos gráficos de la tecnología, tomando como referente el Nasdaq 100 en Estados Unidos y el Bitcoin, pues ha habido un movimiento de caída similar, y las últimas semanas, desde que pues surgió esa noticia, ese escándalo sobre Terra Luna,
cualquier movimiento errático que ha tenido el Bitcoin, tanto al alza como a la baja, lo podríamos extrapolar a esos movimientos erráticos que ha tenido también, esos bandazos que ha tenido la tecnología. Pero ya no solamente porque, bueno, pues exista esa similitud, ¿no? Sino el hecho de que el mercado de criptomonedas es un mercado, podemos llamarlo mercado, sector que capitaliza o ha llegado a capitalizar pues incluso más que Apple, es decir, que es la compañía mayor del mundo, una de las mayores del mundo. Entonces estamos hablando de que podría haber un cierto riesgo sistémico si realmente ese sector de las criptomonedas se desploma, ¿no? Y cada vez más pues existe esa preocupación por parte de las autoridades. Entonces, pues bueno, no está de más el seguir también pues ese riesgo. Y desde un punto de vista de lo que puede hacer en el gráfico o niveles, pues vigilar pues toda la franja entre los $27.000, $31.000, que en uno u otro sentido podrían abrir la puerta o bien a una caída mayor o a una recuperación, por lo menos en el corto plazo. Está la cosa complicada, están las perspectivas complicadas. Por todo lo que nos dices, hay quien incluso se atreve a decir que nos viene encima un cripto invierno. Veremos cómo evoluciona todo, pero en cualquier caso nos quedamos con tu sugerencia, ¿no? Vigilar toda esa franja sensible de precios del Bitcoin, porque al final esta moneda es la que servirá de referencia para todas las demás. Así es. José Luis Herrera, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y te esperamos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros, saludos. Y a vosotros, inversores, pues muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros y, por supuesto, mañana estaremos otra vez aquí en el cierre de finanzas.com con más actualidad de los mercados. Un saludo a todos, inversores.